Alégrense siempre en el Señor. Catequesis de acompañamiento a los ministros lectores en el mes bíblico. Delegación Arzobispal para los ministerios litúrgicos confiados a los laicos. Luz de Dios, disipa las tinieblas de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Vida de Dios, destruye las sombras de mi muerte y resucítame. Ven, Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu renovador y consolador, Espíritu sanador y pacificador. Ven y concede hoy a tu Iglesia reunida en el cenáculo con María la experiencia de Pentecostés. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Esto le recomendamos, hermanos. Reprendan a los que no quieren trabajar. A los desanimados, anímenlos. A los débiles, socórranlos. Y con todos, sean pacientes. Cuidado, que nadie devuelva mal por mal. Busquen siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo. Eso es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien la profecía, examínenlo todo y quédense con lo bueno, eviten toda forma de mal. Hola amigos, bienvenidos a la tercera catequesis que hemos preparado para ustedes como ministros proclamadores de la palabra desde la delegación arzobispal y que hemos denominado Alégrense siempre en el Señor. Y esta tercera catequesis la vamos a encuadrar desde una reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI que hemos seleccionado de su carta encíclica Deus Caritas Et, Dios es amor. El Papa Benedicto XVI nos dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte y con ello una orientación decisiva a nuestras vidas. En la primera catequesis recordemos que hablábamos que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a pesar de nuestra limitación, a pesar de nuestra condición humana, a pesar de nuestro pecado. Él tiene en cuenta al ser humano en toda su dimensión. Y por eso he querido, repito, encuadrar este encuentro, este tercer encuentro con las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI. Fíjense, nosotros no somos cristianos porque hemos sido muy inteligentes o somos muy brillantes o hacemos unas grandes reflexiones desde lo filosófico o desde lo ético. No, nosotros somos cristianos porque hemos tenido la alegría de vivir una experiencia de Cristo en comunidad, de vivir una experiencia de Cristo con otra persona, de vivir una experiencia de Cristo con otras personas. Es decir, somos cristianos porque lo hemos descubierto en la figura del hermano y nosotros, a través de esa actitud alegre, de esa actitud entusiasta, de esa actitud de esperanza, también hemos reflejado la imagen de Cristo. La comunidad acoge, la comunidad arropa
y permite que aquel que está triste, aquel que está desorientado, pueda sentir esa presencia de Cristo en su vida y tener un cambio radical en la vida. Es a partir de, repito, de nuestra limitación, de ese compartir, de ese entregarnos, de ese reconocer al otro limitado, de ese reconocer al otro ser humano, que podemos fortalecer la alegría. Y por eso también quiero compartir unas palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que las dijo en una homilía del 6 de noviembre de 1977. El Papa Francisco recoge estas palabras y se las transmite a todos los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Panamá. Las palabras de Monseñor Romero, y que, repito, recoge el Papa Francisco, son las siguientes. El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibiciones. Así el cristianismo resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que me amó tanto que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. Fíjense esta reflexión de Monseñor Romero. Es decir, nosotros no nos hacemos cristianos porque hacemos un montón de oraciones o vamos a unas celebraciones sin sentir que estamos haciendo, sin vivir lo que estamos rezando o lo que estamos compartiendo. No, cumplir por cumplir, eso no nos hace cristianos. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es la figura de mi hermano que reclama nuestro amor, que reclama nuestra atención, que reclama nuestra compañía, que reclama todo de nosotros, para Él sentirse feliz, para Él sentirse hijo amado de Dios. Por eso vivir la fraternidad, vivir esa alegría en comunidad, nos permite crecer en el otro. Y eso es una cosa maravillosa que nosotros debemos experimentar, hermanos. No hay alegría más grande que crecer en la alegría del hermano. No hay alegría más grande que crecer en el progreso del hermano. No hay alegría más grande que caminar en común unión al lado de nuestros hermanos. Por eso debemos descubrir al hermano necesitado, debemos descubrir al hermano triste como esa ocasión para nosotros crecer, para nosotros ser felices. Me voy a apoyar en dos textos que nos presentan la misma situación y que tienen de pronto detalles distintos. El texto de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34, y el texto de Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 16. ¿De qué nos hablan estos textos? Miren, los discípulos le traen la noticia a Jesús de la muerte de su gran amigo, Juan el Bautista. Esa noticia pone muy triste al Señor. Esa noticia lo deja totalmente devastado. Y en el Evangelio de Marcos, Él nos dice, o le dice a sus discípulos, vámonos a descansar. Porque esa tristeza, ese dolor, esa angustia lo llevaba a eso, a buscar un momento de descanso, porque es que también lo dice Marcos, que era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para descansar. Y por supuesto, Él sale a buscar ese lugar de descanso con sus discípulos. ¿Y qué encontró? Encontró un montón de gente que los estaba esperando, que los necesitaba, que ¿cómo los miraría? ¿Cómo los mirarían ese grupo de personas? ¿O cómo mirarían al Señor y a sus discípulos? Que dice Marcos que Él sintió compasión. Se sentó con ellos y empezó a enseñarles. Y lo mismo pasa en el Evangelio de Mateo, el que les estoy proponiendo en este momento. Siente esa tristeza el Señor, siente esa devastación y siente como que el corazón se le ha arrugado. Y le dice a sus discípulos, vámonos a orar. Él quería tener ese encuentro íntimo con su Padre. Él quería tener ese encuentro íntimo con aquel que lo recargaba, con aquel que le daba fuerza, con aquel que le daba entusiasmo. ¿Y qué encontró? Una comunidad que lo estaba esperando, que lo miraba con ansias, que lo miraba con esa mirada de ese hermano necesitado. Y entonces nos dice Mateo que Él sintió compasión de ellos
se sentó a compartir con ellos y curó sus enfermos. Miren, muchachos, voy a concatenar esos dos textos con el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. El Señor nos dice en el Evangelio de Mateo: vengan a mí todos los que están afligidos, vengan a mí todos los que están agobiados y yo los aliviaré. Pero entonces yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Quién es el que estaba agobiado? ¿Quién es el que estaba cansado? ¿Quién es el que estaba afligido? En los textos de Marcos y de Mateo era el mismo Señor, quien nos dice que vamos a Él. ¿Y dónde encontró Él el descanso? ¿Dónde encontró el consuelo? ¿Dónde encontró ese momento de fuerza? Ese momento que lo recarga, cuando comparte con aquellos que lo están esperando, cuando siente compasión por aquel que tiene un dolor más profundo, cuando siente esa misericordia por aquel que tiene una angustia más grande. Hoy el Señor nos da una enseñanza preciosa. Cuando ustedes estén tristes, cuando ustedes tengan un problema muy grande, busquen al hermano, vayan al hermano, porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el problema del hermano es mucho más grande que el mío. Lo mío es menuda. La dificultad y el acoso de mi hermano es mucho más profundo que el mío. Lo mío no vale la pena. Son los hermanos los que están sufriendo. Busquemos el descanso en el otro, busquemos el consuelo en el otro. Y eso nos tiene que llevar a decir: y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Eso lo encontramos en Gálatas 2:20, porque he descubierto en el hermano la imagen de Cristo, para encontrar en él también mi descanso, para encontrar en él también mi alegría, para encontrar en él mi sosiego. Si yo tengo presente que es la imagen de Cristo, esa vid la que me nutre, yo tengo que hacer ese trabajo de comunidad desde el corazón. Él en el Evangelio de Juan nos dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. De Él nos nutrimos, de Él aprendemos, Él nos da fuerza para nosotros ser esos sarmientos. En alguna oportunidad acompañaba virtualmente un grupo de parejas en una parroquia de la arquidiócesis, y la coordinadora, cuando estábamos terminando el encuentro, se refirió a este texto, al texto del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y ella se puso a investigar cómo eran las matas de la vid, las matas de la uva. Y ella decía: la vid tiene un tronco fuerte, un tronco que sostiene las ramas, que son los sarmientos. Pero los sarmientos tienen unas hojas inmensas que cubren a las más pequeñas. Ahí está patente nuestro papel como cristianos, como evangelizadores alegres y mensajeros de esperanza. ¿Cuál es ese tronco que nos nutre? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos esas ramas, pero también somos esas hojas que cubren a los más débiles, que cubren a los más tristes, que cubren a aquellos que están esperando también sentir la esperanza y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cumplamos con alegría, cumplamos con entusiasmo esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Vamos a terminar este tercer encuentro con un taller y nos vamos a basar en el siguiente texto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 18. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis reacciones ante las adversidades? ¿Soy ese mensajero de alegría en mi casa y en la comunidad? La oración me llena de tal forma que me conduce a ser un mensajero de alegría y de esperanza. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos llene de esa fuerza para descubrir en el dolor del hermano, en la angustia del hermano, en la necesidad del hermano, nuestro propio crecimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrense siempre en el Señor.
Catequesis de acompañamiento a los ministros lectores en el mes bíblico. Delegación Arzobispal para los ministerios litúrgicos confiados a los laicos.